¿Qué consecuencias ha desatado la detención del ex candidato presidencial Manuel Valdizón en los Estados Unidos? ¿Y qué significa esto para la batalla en contra de la corrupción? Eso analizamos esta noche con la etiqueta SF Valdizón. A continuación los dejo con la nota. Luego de seguir diferentes pistas y recorrer la carretera, había canales donde los vecinos identifican diferentes casas de Manuel Antonio Valdizón por el sector. Localizamos una que fue allanada por el Ministerio Público. Está en ruta a Santa Elena Varillas, ingresando por carretera El Salvador, en el kilómetro 27.5. Residenciales Praga se lee en la primera garita. Al ingresar hay una segunda garita, llamada Casa Praga, la que tiene su propio logotipo. Esta sería el ingreso a la Casa Blanca, uno de los lujos de Manuel Valdizón, con una amplia área verde, en el que también se observa una cancha de fútbol. Desde una imagen satelital pudimos conocer los alcances de la propiedad. En la parte de atrás está rodeada de área verde, además de localizarse un helipuerto como aparece en pantalla. Es parte de la investigación que va a realizar la Fiscalía de Lavado de Dinero y Extinción de Dominio para establecer el origen del dinero que se utilizó para su adquisición y también evaluar si o no procede la extinción de dominio. La Casa Blanca, que aún se desconoce cuál es el valor, pero estas son las imágenes exclusivas. Tiene 4 dormitorios y diferentes ambientes. Uno de ellos es una piscina cercana al dormitorio principal, además una sala, también un cuarto de conferencias, pero no fue lo único. En una de las viviendas, esta es del señor Valdizón, encontramos varios insumos que interesan a la investigación, 14 vehículos, por ejemplo, que estamos analizando su procedencia para determinar si procede o no la extinción de dominio. En una habitación está la colección de vehículos de marca Ford de la línea Mustang, que en total se encontraron 6, que es un vehículo deportivo, 5 rojos de diferentes modelos. En una de las fotografías también se observa un surtidor de gasolina. En el cuarto de los Mustangs también hay una colección de carros pequeños, en el que contabilizamos 40. 2 vehículos más se encontraban afuera de la mansión, entre ellos el sexto Mustang color blanco y el otro un vehículo Jaguar. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes. Comenzamos la semana con esta noticia que se originó el día sábado y el domingo se confirma la detención del ex candidato presidencial del partido líder, Manuel Valdizón, en Estados Unidos, y los allanamientos siguen, el proceso continúa. Y usted veía las imágenes de este reportaje de Verónica Orantes, que fue a constatar una de las tantas propiedades de lujo del señor Valdizón. Por eso ese es el tema de la noche. Con la etiqueta SF Valdizón usted puede enviar sus comentarios y opiniones. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Herring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ben. ¿Qué significa de entrada? ¿Qué significa lo que ocurrió el día domingo? La noticia de la detención de Manuel Valdizón, involucrado ya en el caso Odebrecht. ¿Qué magnitud tiene esta noticia, Daniel? Depende. Yo creo que simbólicamente es algo importantísimo. Tenemos que pensar que en cierto sentido esto culmina o redondea un proceso que empieza en 2015, donde solo hay que tener un poquito de memoria para recordar que Manuel Valdizón le tocaba y iba a ser el siguiente presidente. Tenía todo para ganar, tenía una maquinaria electoral impresionante, verdaderamente formidable. Tenía una red de caciques muy bien elaborada, tenía un financiamiento inagotable. Si se acuerdan, uno paseaba por distintas zonas del país y todas las piedras estaban pintadas de rojo, era una especie de marea que daba la sensación
de que no había otra. A ver, regresemos a febrero de 2015 y Manuel Valdizón era el presidente impectore de Guatemala. Sí, estaba muy clarísimo que le tocaba. Tenía una intención de voto de 40%, 45%. Parecía muy claro que íbamos en esa dirección y que, desde mi perspectiva, Valdizón iba a consolidar un sistema de saqueo. Lo iba a perfeccionar, porque hay que decir una cosa, por lo menos desde la perspectiva de la vieja política, estamos ante uno de los mayores genios que ha dado la clase política guatemalteca, o sea, alguien que era del que aprendían todos los demás, ¿no? Del que aprendía el PP, del que aprendió Sinibaldi. Un alumno aventajado de la vieja política. O sea, era alguien que entendió muy bien cómo establecer un proceso para disciplinar a la clase política, para disciplinar a sus diputados y para controlar el chorro, vamos a decir así, del dinero. Entonces, todos los que tengan un poquito de memoria se acordarán de lo que se enfrentaba Guatemala en esa época. Cada quien tendrá su opinión. Desde luego la de uno es que se enfrentaba a algo que iba a ser muy negativo, que iba a ser muy malo. Y 2015 y las marchas ciudadanas y la sensación que se produjo a partir de abril cambió eso de una forma abrupta, ¿no? Entonces, hoy, acordándonos de lo que podía ser Valdizón, por eso digo que la parte simbólica es muy importante. Hasta uno ve a Jimmy y dice, bueno, pues por lo menos nos libramos de Manuel Valdizón. Otro, ¿no? Y eso yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta, porque nos da cierta perspectiva, ¿no? O sea, nadie está diciendo que no se pueda criticar a Jimmy Morales, y lo hacemos constantemente en este programa, pero desde luego estábamos ante un genio del sistema de saqueo guatemalteco. ¿Qué importa en términos de cómo él articula la lucha contra MP-CICIG hoy? Eso yo ya tengo bastantes más dudas. Yo no creo que hoy sea un actor central Manuel Valdizón en esa pelea. Ahora, Estuardo, aquí hablamos mucho de esta investigación que estaba en desarrollo de Odebrecht. Ya mero parecíamos Pepe y el Lobo, que decíamos, viene Odebrecht, y no llegaba. Ahora ya está acá. Y viene de la mano de Manuel Valdizón y de Alejandro Sinibaldi. ¿Qué significa esto? Y de la ranita Batres. Y del señor Carlos Batres. Y de la ranita, porque ahí lo que escribía Filip el fin de semana en los tweets explicando la triangulación, ¿verdad? La triangulación era ranita, ¿cómo se llama? Fisiquín y Valdizón, la triangulación. Y por eso es que Batres está prófugo. Esa es una de las razones. Pero no solo él, hay varios prófugos. Yo quiero regresar aquí porque desde que surgió esto, yo trabajaba en otro canal a propósito y hice una serie de comentarios al informe, un informe que lo pueden bajar ustedes en internet, que se llama Grupos de Poder en Petén, Territorio, Política y Negocios. Este informe es de julio del 2011 y ya este informe sigue la huella de arriba de 600 millones de quetzales y sigue la huella de este dinero porque el ahora detenido, porque creo que es el estatus legal ahorita. Detenido, así es. Es detenido. Habían hecho una alianza con la familia Barquín en Petén, o sea, era la alianza de Petén, Barquín-Valdizón. Y digamos, y cómo se tomaban las municipalidades y cómo agarraban todo eso y digamos la preparación entonces para un lanzamiento ya masivo de candidatura presidencial en 2015, pero aquí la cantidad de alcaldes, municipios que entran, se llama, si ustedes quieren buscarlo en internet, se llama el reporte Petén, y yo creo que ahí no solamente está que tomaban con municipalidades, sino también las alianzas con varios de los narcotraficantes que hoy están ya extraditados o están por ser extraditados. La mayoría de los que habla aquí ya están extraditados, y las grandes familias narcotraficantes que precisamente por ser acusadas de narcotráfico es que están extraditadas. Entonces, digamos, la cuestión no es nueva, esta ya viene de la construcción del caso, viene aquí, pero aquí cae en otro caso, que es Odebrecht, y era lógico porque la toma de municipalidades en el informe, en el reporte de Petén, era el objetivo central, y entra, por ejemplo, apellidos como Tezucún, digamos, operadores que llegaban y compraban a un resto de diputados, y sobre todo por obra gris. Pero no solo obra gris, sino también terrenos, toma,
contrabando de productos desde México. Hay que leer el reporte Petén, porque el reporte Petén de la alianza esta de Valdizón y otras redes locales, en realidad se queda uno pensando de qué era lo que pasaba. Entonces sí vamos un poquito más atrás. Pero Estuardo, fue un reporte que al final los mismos autores bajaron de la web. Correcto. Creo que en la web solo lo tienen ustedes en Libertópolis. Y lo tiene también Nómada, lo tienen varios medios. El punto es que era un reporte anónimo que fue publicado en su momento en Inside Crime, y ellos mismos lo bajaron porque había pues ciertas fuentes que no se podían corroborar y que prefirieron no tener problemas en ese sentido. Si acaso pues puedes tener elementos que sean relativamente indicativos de lo que pasaba. Visto lo visto, pues no extrañaría que mucho de lo que está ahí sea verdad, pero sí hay que decir que el reporte 2011 fue hasta cuestionado hoy, por sus mismos autores. Pero desde 2011 para hoy, mucho de lo que decía el reporte, las conclusiones que tenía de la dinámica de poder correctas. local. Han salido de la dinámica de poder local para extenderse como una araña a poderes, te digo, que pueden ir desde Petén hasta la costa. Digamos, y lo que expresa el reporte Petén en gran medida es un sistema de saqueo. Así es. Bien engranado y que combinaba distintos niveles de gobierno y distintas instituciones de los poderes del Estado. Ahora, ¿no? Desde el Congreso. Desde el Congreso y la Comisión de Finanzas y el Listado Geográfico de Obras, pasando por empresas constructoras en municipalidades. Era un entramado que funcionaba muy bien para eso. O sea, es lo que estábamos diciendo. Seguramente yo siento que el sistema político guatemalteco estaba consolidándose hacia una serie de grandes partidos que iban a hacer grandes acuerdos, que yo creo que es lo que tenemos que hablar ahora. El gran acuerdo que parece haber existido entre Sinibaldi y Valdizón, entre el PP y Líder, que además fue intuitivamente reconocido, identificado por la ciudadanía en lo que pasó en 2015, que todo golpe al PP suponía un golpe también al Líder por esa asociación que se hacía. Pero yo creo que esa consolidación lo que nos iba a llevar era un sistema cada vez más perfeccionado de saqueo, que iba a tener su propia estabilidad, vamos a decirlo así. O sea, se iban a poder hacer carreteras siempre y cuando pasases por esa clase de sistema. Pero era una estabilidad a costa de era coimas, una estabilidad corruptaza de primera categoría. De primera categoría en el Congreso, donde organizada la corrupción en el Congreso. afectaba absolutamente todo, pero donde en gran medida el Ejecutivo iba o estaba en proceso de disciplinar vía pago a diputados, al Legislativo, y donde de alguna manera ibas a tener pues un partido fuerte con Líder en la presidencia, un PP que había sobrevivido, que es algo relativamente raro, a su gobierno, y había sobrevivido con cierta fuerza porque el Sinibaldi se prospectaba como el segundo en la contienda, y una UNE que ya sabemos que es el partido como que más ha sobrevivido de todos. Yo creo que nos íbamos a quedar con tres grandes partidos que iban a estar haciendo combinación de negociaciones entre ellos. Vamos a la primera pausa. Una cuestión antes de ir a corte. Gracias, Alba. Dice ella en un tuit, y estaba en pantalla, que solo se habló de Valdizón y se activaron los net centers. Así que buenas noches a los net centers. Están muy activos. Están muy activos hoy desde temprano. Están trabajando, pues supongo que alguien les está pagando, no sé si de qué lugar les estarán pagando los net centers, pero gracias porque hacen que nuestro hashtag pues sí, se esté moviendo. Llama la atención, ¿no? cómo ahora están apoyando al señor Valdizón. En otros momentos apoyaban a FCE y a Jimmy. Bueno, vamos a seguirlos viendo, a seguir leyendo también sus mensajes que nos envían y sus buenos deseos. De la libertad. Vamos al primer corte, la etiqueta SF Valdizón. Pactó un porcentaje del 7.5% del valor del contrato.
de Odebrecht. Recordemos que el contrato estaba contemplado un monto de $300 millones. Del señor Manuel Valdizón, él se reunió con el señor Carlos Machado, que era representante de la entidad constructora Norberto Odebrecht Sociedad Anónima, que se le debería de entregar $3 millones de los 7.5. Por su medio fueron recibidos algunos montos que a su vez fueron transferidos a algunas personas que estaban como beneficiarias. Tal es el caso del señor Juan Ignacio Florido y del señor Efraín Alberto Quevedo Montenegro. Declaraciones de la fiscal general Telma Aldana explica y detalla un poco esta danza de millones. Recordemos, el contrato de Odebrecht era por $30 millones. De estos, Sinibaldi repartió, dice la fiscalía, 19 millones y Valdizón obtuvo $3 millones. También el señor que se encuentra prófugo, Carlos Batres, obtuvo $4.9 millones. Esto fue lo que recibieron de soborno según la fiscalía y lo que vamos a conocer detalles más adelante. Detengámonos en el punto que hablamos en el bloque anterior. Se llegó a un punto en que la ciudadanía reconoció que había una estabilidad entre dos grandes partidos. Creo que uno de los momentos más evidentes de este acuerdo fue la elección de Cortes. Correcto. En donde PP y Líder actuaron como una mancuerna muy bien aceitada. Este partido, Líder, por 3 años, pues cumplió el papel de oposición. Pero lo que estamos viendo en el detalle de las investigaciones era que todo era un acto, una puesta en escena, porque los negocios y los acuerdos se finiquitaban a la luz de millones de dólares. Esta estabilidad de partidos, este juego de partidos que se estaba desarrollando, es la que hoy está en crisis. Hoy en este momento no hay grandes partidos. Los dos que están dominando el Congreso de la República puede que estén a puertas de una posible cancelación. ¿Qué está pasando con el sistema de partidos? ¿Dónde quedó? Y ahora que vemos a este ex candidato presidencial detenido en Estados Unidos, ¿cuál es el reflejo del sistema de partidos que nos están dando? Bueno, están en proceso, no como partidos, pero sí como élite política, están en proceso de intentar cohesionarse otra vez, pero qué difícil es. Es una dinámica totalmente diferente. Sí, desde luego. Solo hay que ver cómo se dinamitaron estos dos grandes partidos, estos dos grandes grupos. O no pensemos en la marca partidaria, que importa muy poco en Guatemala, pensemos en la élite en sí misma. O sea, tú tienes buena parte ya de los actores que eran fuertemente relevantes en estos grupos de PP y de Líder, los tienes enfrentando un proceso judicial, huidos o directamente en prisión. Entonces, CICIG cambia todo el panorama político y lo cambia muy abruptamente, y parte de lo que estamos viviendo es esa inestabilidad política generada por la bomba que es CICIG, ¿no? Dice, lo que te está diciendo es que hay un vacío de poder. Desde octubre parece, por lo menos lo está intentando Arzú, ser el que vuelve a cohesionar a esta clase política con la intención, según la propia narrativa que él utiliza, de enfrentar a unos golpistas que son CICIG y MP, que siguiendo esa lógica pues se dedicaron a meter a todo el mundo en prisión para poco a poco ir ganando el poder por una alternativa distinta a las urnas. Esa es la narrativa, ese es el cuento que está contando Arzú, y cierta gente pues se lo está creyendo. Pero a ver, algunos hablan de que esta investigación también le da oxígeno a CICIG y a MP. Lo que pasa es que no habíamos visto a CICIG actuar, ¿no? Habíamos tenido una primera parte del año donde, bueno, por lo menos la imagen que se está dando, la política en muchos casos son juegos de sombras, percepciones muy difíciles de atrapar. Estaba dándose la sensación de que MP y CICIG estaban inactivos y que la contraparte estaba muy activa. Más cohesionada, más activa. Claro. Había tomado la iniciativa. Lo que siento de este caso concreto, de lo que pasó el fin de semana, es que es muy atípico porque fue algo muy coyuntural. Parece ser que se detecta que va a ir hacia Estados Unidos Valdizón,
Se habla con las autoridades estadounidenses y hay un alto nivel de coordinación entre las autoridades, entre CICIG-MP y las autoridades estadounidenses para cancelar la visa cuando estaba trasladándose hacia Miami. Una vez que llega, pues las autoridades le dicen: usted no tiene visa, la visa fue revocada. Y lo que toca es deportarlo, ¿no? Como ya se ha sacado la orden de captura, pues el trámite esperado por MP-CICIG es que al volver le detengan. Pero era una forma de atrapar a Valdizón porque se movía entre Estados Unidos, Nicaragua, algunos otros países de la región, se temía un escenario estilo Alan Marroquín, estilo Sinibaldi, estilo Archila, que están huidos fuera del país por la justicia. Pero yo creo que esto pasa porque se da esta información. No estaba pensado para salir esta pequeña primera fase de Odebrecht, porque es pequeñísima. Dentro de todo el esquema general de Odebrecht es una pequeña parte de Odebrecht. Un sábado, domingo, es muy atípico. Ahora, cuando se da la detención en Estados Unidos, lo anunció ya el mismo grupo de abogados de Manuel Valdizón, se solicita un asilo político. Esta es la movida, digamos, la estrategia que tiene en este momento el señor Manuel Valdizón. ¿Qué futuro le ves a esta solicitud de asilo político? Teniendo en cuenta ese nivel de coordinación que se tiene. Ahorita no sabemos cuál es la decisión. Él tiene que ir a un juez de migración, esos son los que se utilizan, que es un juez básicamente local, ¿verdad? Y tiene que entrar, pero como pidió asilo, ahí mi pregunta siempre fue, esto lo haría el Departamento de Estado, supongo que es el Departamento de Estado, y porque ¿quién más podría dar eso? Sería el Servicio de Naturalización e Inmigración, pero ellos no ven esos casos. Entonces hay ¿a dónde se pidió? Entonces sería directamente al gobierno, por lo cual iría a Departamento de Estado. Entremos por ese punto. Pero vamos a ver los escenarios. Primero, si le conviene a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, digamos que él diga, deben asilo político, yo los ayudo y les doy el nombre de toda la gente y les digo los montos, les digo dónde está el dinero y todo eso. Y tal vez sería casi que Estados Unidos no tiene la figura de lo que tenemos nosotros aquí, de colaborador eficaz. Ellos tienen la de testigo protegido. Segundo, si ya es inminente la condena y se prueba que no es político, sino que es por un acto de corrupción que está siendo perseguido, es más difícil entonces la obtención de un salvoconducto, digamos, en términos de protección por persecución política. Pero no es que sea imposible, no es que no se pueda, simplemente que es más difícil dar la evidencia y todo eso. Pero tercero, yo creo que aquí en el campo puramente político, si se quiere colaborar en esa lucha contra la corrupción, la cual el mismo embajador de Estados Unidos ha abanderado y ha dicho que precisamente entramos en un proceso de fortalecimiento de governance, de la seguridad y de la prosperidad, el GPS, como yo le he llamado. Y creo que lo más interesante y lo mejor para el país y el Triángulo Norte, y no digo Guatemala, sino el Triángulo Norte, es que lo regresen a Guatemala y que sea aquí el caso. Eso en realidad sería el escenario en términos de ayudar a la gobernanza mejor, con todas las debilidades que tiene nuestro sistema de justicia, con todo, pero si no es así y lo llevan a Estados Unidos, que no sería el primer, digamos, caso que tenemos en Estados Unidos, ya fue el caso de Portillo y todo eso, ¿verdad? Ahora, la pregunta es si también utilizó para lo que está siendo acusado en Guatemala, utilizó el sistema financiero de Estados Unidos, porque ahí hay otra... Ahí ya sería más complicado. Ahí sería más complicado. Estados Unidos lo pediría también. Lo pediría también porque ahí entraría Treasury y ahí entraría OFAC, de Office of Foreign Assets Commission, se llama la OFAC. Entonces, son varios elementos, no es fácil. Sí, y digamos, si la cancelación de la visa se da sin que él sepa, esa en realidad es como se ha informado, y es en el traslado de, creo que Santo Domingo a Miami, ¿verdad? Ajá, de República Dominicana a Miami. Y es cuando ya llega a Miami que entonces la visa no está vigente. Según la fiscal Telma Aldana nos da unas luces de tal vez Manuel Valdizón no utilizó el sistema estadounidense para cubrirse las espaldas, porque ella habla que
Odebrecht se tardó en salir esta parte de la investigación porque se estaba esperando la información proveniente de Panamá, una isla del Caribe y creo que Suiza. Pero vamos a ver, pero Estados Unidos fue el primero que abrió el caso Odebrecht. De hecho, el caso Odebrecht se lleva en Estados Unidos. Y también, también en acá, Brasil, pero es en Estados Unidos. ¿Dónde le ponen genera la multa, que es la multa más alta creo que en la historia del sistema de Estados Unidos? Es a Odebrecht en Estados Unidos. Entonces, si ahí es donde yo veo el link, verá la correlación. Si esto entra por el caso Odebrecht, entonces estarían todos los implicados. Ahora, hay que ver, porque el caso Odebrecht no es solamente Guatemala, son 12 países de América Latina. Y ya vimos las repercusiones en México, en Perú, ya vimos las repercusiones en todo lado. Y solo para que la audiencia entienda, esta es la gran ventaja de Odebrecht, que se llevaba mucho tiempo diciendo cuándo sale. ¿Por qué? Porque sabíamos que la empresa Odebrecht había abierto completamente sus libros, que tenían bien registrado a quién le habían dado dinero y cómo se lo habían dado, y han confesado en distintos países de Latinoamérica. Entonces, Guatemala no era una excepción y básicamente se ponen encima de la mesa, abren los libros y dicen, le dimos tantos millones, mira, están hablando de 20 millones arriba de 20, dólares, sí. dólares, de mordida, solo de mordida. Que recibe Sinibaldi y Sinibaldi lo reparte, ¿no? Sinibaldi se lo reparte, se lo da a Valdizón. Al final es maravilloso eso, que el que va segundo en las encuestas de una campaña electoral le pase millones de dólares al que va primero en las encuestas de esa campaña electoral. Es algo alucinante. Y habla estos que además en muchos casos alardean de ganar elecciones en Guatemala, eso de y nosotros ganamos y somos legítimos. Qué sistema más podrido para ganar elecciones. ¡Qué barbaridad! ¿En dónde se ha visto eso? Que el segundo en las encuestas le pase dinero al que va primero en las encuestas. Para que gane mejor. ¿Y cuándo empieza el caso de la línea? Que todo golpe que se le da al partido que va segundo en las encuestas le afecte en términos electorales al que va primero en las encuestas. Esto es algo delirante. Cada cosa que le pasaba a Otto Pérez Molina, a Valdetti y al PP hacía que el porcentaje de votos bajase en el caso de Manuel Valdizón hasta que se quedó fuera de segunda vuelta, lo cual es increíble. Increíble que haya pasado, y acordémonos en el 2015 lo chocante que fue, incluso en el mismo día de la primera vuelta. Parecía que líder todavía iba a pasar a la segunda vuelta y ni siquiera tuvieron eso. Solo un dato que estabas dando de las encuestas y los números. De hecho, hay una encuesta en enero, tal vez no fue muy publicitada, en la cual, y varias, en la cual Valdizón, enero de 2015, ganaba en primera vuelta. Sí. Él llegaba... Lo que pasa es que estaba solito, pero ¿verdad? Si uno ve la trayectoria de todas las encuestas, en cómo se ganaba una elección antes, y Jimmy Morales viene a romper completamente ese esquema. Tú empezaba el que había sido segundo en las elecciones pasadas, empezaba primero, empezaba con 50 y tantos %, y según iba compitiendo, iba bajando hasta pasar con 30 y el segundo pasaba con 16. ¿Y te parece delirante que el segundo ayude al primero? Pero en realidad lo que compra el segundo en el sistema, como veníamos, era la seguridad que el primero de llegar al poder no lo iba a clavar. Era el le toca. Si era a quien le tocaba. Entonces el segundo, pues yo no voy a llegar, que llegue el primero, entonces mejor lo apoyo, porque cuando llegue al poder me va a clavar. Una alternancia mala vida. Compraba la seguridad de que no lo clavaran cuando ya el otro estaba en el poder y él era el segundo o no tenía mucho poder. Porque aquí están haciendo tantas preguntas, gracias porque al final los tweets, digo yo, legítimos, de gente que tiene curiosidades que son importantes y preguntas que también nosotros tenemos, le están ganando por mucho a los mesenteros. Y que son relevantes para el país. Están con unas ganas de que hablemos de un edificio de 35 millones que ha comprado el MP. Es tremendo. Y que no van a hablar de eso. También. Bueno, hablemos de eso, pero hablemos del tema también, que es Valdizón, que es el caso tremendo. Y los 40 y pico diputados. De eso vamos a hablar al regreso. Que tenemos las declaraciones de los diputados que ahora dicen yo no me acuerdo, yo no estuve ese día en esa sesión. Me juego con ustedes a que no van a ser 48 diputados. Vamos al primer corte. SF Valdizón.
Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Antes de continuar con la conversación, vamos con nuestro director Haroldo Sánchez para conocer los temas más importantes de Sin Reservas. Gracias, Ben Quechín. Esta noche en Palabras Sin Reservas, la conferencia episcopal pone el dedo en la llaga al denunciar que el sistema político en Guatemala vive bajo la dictadura de la corrupción. Un emprendedor que desde muy joven trabajó en zapaterías y se apasionó por este oficio hasta poner su propio negocio. Y al cierre, un reporte sobre cómo esta semana será decisiva para el país, ya que los diputados deben designar las comisiones de trabajo, citar a funcionarios, analizar y dictaminar leyes. Los esperamos. Ya lo sabe, quédese con Sin Reservas al finalizar Sin Filtro. Regresamos con la conversación y el análisis SF Valdizón. Y bueno, les adelantaba antes del corte que los diputados, pues les fuimos a preguntar si se acuerdan de esa sesión en donde se aprobó este préstamo de Odebrecht, y esto fue lo que contestaron. La UNE no recibió ningún dinero, ningún diputado de la UNE, eso lo rechazamos categóricamente y felicitamos al MP y CICIG por las investigaciones que está haciendo. Ojalá que se logre llegar a determinar quiénes son los responsables. En ese momento, las razones por votar a favor de ese consenso. Un proyecto estratégico, ampliar a 4 carriles una carretera, la más importante de la costa sur. Yo creo que eso es lo que animó a los diputados. ¿Qué sucedió entre la empresa y qué sucedió entre el Ministerio de Comunicaciones? Eso es algo que a nosotros como diputados no nos corresponde. Nosotros como diputados entramos a votar para aprobar un préstamo. En el caso, yo puedo hablar en nombre de la bancada todos, yo creo que la responsabilidad penal es individual. Nosotros en ningún momento recibimos ningún ofrecimiento de sobornos, ni mucho menos nos hubiéramos prestado para algo de esa naturaleza. Estoy sumamente sorprendida. Nosotros no votamos en el caso de Odebrecht, por lo tanto no teníamos ni siquiera idea de que él estuviera involucrado. Nosotros los 65 diputados no votamos a favor de esa iniciativa y entonces por lo tanto yo estoy sumamente sorprendida. No nos pareció correcto, creímos que la obra no estaba... No nos supieron dar las explicaciones totales sobre el costo y sobre que nosotros en algún momento vimos sobre costo en la obra, entonces nunca tuvimos las explicaciones correspondientes y por eso no lo hicimos. Esas son las declaraciones de los diputados cuando se les cuestiona sobre esta sesión en donde se aprobó el préstamo para la construcción de la carretera de Odebrecht. Algunos dicen, casi que lo apuestan, que la agrupación política a la que pertenecen no recibió dinero. Creo que hay que esperar las investigaciones. Otros se escudan en aquello de que no votaron, pero recordemos que en esa sesión, días antes, el partido líder había obstaculizado el pleno y milagrosamente ese día, al parecer, las ínfulas de oposición bajaron. Desentramparon la sesión. Qué curioso lo que es estar en la cima, como estuvo Valdizón, le tocaba, era inevitable, era esta oleada, marejada roja imparable, y hoy no, todo el mundo lo tira debajo de los caballos. O sea, es una cosa espectacular, no tienes a nadie defendiendo a Valdizón. Todavía vimos el otro día a Galdames defender a Otto Pérez Molina, a Valdizón absolutamente nadie. Incluso los que han intentado desviar la atención, los que están diciendo lo que se ha venido a denominar el paracuandismo, ¿no? Esta ideología que siempre tiene en su boca cada vez que hay un nuevo caso, para cuándo no sé quién y para cuándo, casi siempre es la UNE, casi siempre es Sandra, pero bueno, va a poder seguir hasta el infinito y más allá, porque casos de potenciales y posibles corruptos sobran en el país y va a ser imposible que se le caiga a todos los corruptos. Y resulta que prácticamente nadie defiende a Valdizón. O sea, Valdizón está completamente solo, no hay nadie salvo tirar basura a otros. Es la única manera que se tiene de defenderlo. Aquí ya no ha habido nadie que haya dicho, por favor, la presunción de inocencia de Manuel Valdizón. Nadie ha utilizado ese discurso porque resulta que Valdizón es tóxico. Todo lo que sea acercarse a Valdizón implica estar defendiendo a un clarísimo corrupto, e incluso, mira, Delia Bach, que formaba parte de su proyecto político, lavándose las manos diciendo nosotros no tenemos nada que ver con esta persona, uy, qué sorprendida estoy. Resulta que todos los diputados, bueno, jamás se prestarían a eso, ¿cómo va a pasar en Guatemala? Cuando ya en la época de Odebrecht se habló clarísimamente.
de que algo raro había en ese contrato y en todo ese proceso, ¿verdad? La UNE pareciera querer zafar responsabilidad bulto. de esto. Quiere zafar bulto la UNE. Recordemos que también tuvieron un papel clave el día de la votación de Odebrecht. Sí, pero... Es muy aventurado del diputado Barrera a decir y asegurar que no pasó nada. Ahí será interesante el colaborador eficaz que entiendo que el MP Señor Machado. El colaborador eficaz es aquí la pieza clave, porque tiene que ver con, digamos, cuánto dinero, a quién se le repartía, cómo se repartía, y aquí entra un elemento fundamental en términos del Congreso, que son los jefes de bloque. Los famosos coordinadores de partido. Los coordinadores de partido, que son los que reparten. ¿Ya? No se me hagan jefes de bloque porque ustedes son, ¿verdad? Entonces ahorita salen todos vestidos de querubines, ¿verdad? Pero los jefes de bloque va a ser muy interesante. Además, otra vez solo para insistir, ese tiempo cuando había que tomar, cuando el Congreso entró a la discusión del contrato Odebrecht, porque el líder mantuvo la sesión permanente por cuánto tiempo, pero fueron meses. Y casualidad que ese día se desentrampó la sesión y pudieron tomar una decisión con relación al contrato. Ya Prensa Libre publicaba hoy precisamente la lista de diputados, ¿verdad? A ver, se habla de 40 y pico diputados que son reelectos, que votaron en ese momento a favor del préstamo de Odebrecht. Aún es especular demasiado, adelantarse mucho sobre cuántos de estos diputados van a estar finalmente vinculados en esa investigación. Es que, vamos a ver, estamos, como bien dice, estamos especulando mucho. Lo que se tiene claramente amarrado es la empresa, que como es atrapada en otras partes de Latinoamérica, empieza a soltar absolutamente todo lo que tiene, y entonces te dice, yo pagué tanto a tal persona, de tal manera, rastrean el dinero y llegan a las personas que fueron a los que se le entregó Odebrecht. En ese momento ellos se lavan las manos y son esas personas a las que se le entregó el dinero los que reparten ese dinero. Asumamos, si no es ser muy cruel, que a alguno de los diputados sí le aceitaron para que tomase la decisión. No necesariamente a todos los que votaron Odebrecht, pero asumamos que a algunos sí les aceitaron. ¿Quién es el que le pasa el dinero a esos diputados? Y esos diputados, ¿cómo le pasan el dinero a los compañeros diputados? Para que voten todos en una misma dirección, ¿no? Entonces, aquí la gran pregunta es, si no lo sabemos, estamos especulando, es ¿hasta dónde tienen rastreado el dinero? O sea, claramente tienen a Sinibaldi y a Valdizón. Asumamos que Sinibaldi es el que empieza a repartirlo, que es como el gran núcleo de esta negociación, empieza a repartirlo a diputados importantes del Congreso. Esos diputados se lo pasan a otros compañeros. No sabemos cuántos, no sabemos cómo, no sabemos qué montos, no sabemos en qué formas. ¿Hasta dónde llega el rastreo y a cuántos potencialmente de estos diputados toca? Lo que se viene diciendo, lo que se viene contando es que sí hay diputados involucrados. ¿Van a ser esos 48 diputados más los tantos otros que no son diputados que van a ser perseguidos por la justicia? Yo creo que hay que bajar las expectativas de la gente y decir, no creo que sean todos, ni muchísimo menos. Porque no creo, que todos les pagasen, no creo que a todos les pagasen por igual, y no creo que hayan podido rastrear el dinero a todos. Y el gran punto aquí es a quién sí le han podido rastrear el dinero, si es que hay alguno, que parece que sí lo hay, y qué importancia tiene para la coyuntura política hoy. Y por eso los jefes de bloque aquí son importantes. No solo para esto, para todo. Porque los jefes de bloque son al final los que deciden. Con los jefes de bloque es más fácil coordinar, no con los 158, sino con los jefes de bloque. Y aquí los jefes de bloque se comportan de manera tal que son, para poner una metáfora, son los repartidores, son los redistribuidores de la riqueza que entra al Congreso. Entonces, aquí el primer grupo, que no son 40 y pico, sino que son mucho menos, el primer grupo a observar sería jefes de bloques. A ver, sí, tenemos que esperar más detalles de la investigación para
pues dar luz sobre esos puntos de qué otros diputados pueden estar involucrados en el caso Odebrecht. Pero lo que sí es cierto, y lo mencionaba Daniel, es que en esta coyuntura le están pegando a un Congreso que parecía bastante envalentonado y empoderado en las últimas 2 semanas. Aunque no lo dicen abiertamente, pero el ambiente es tenso. Yo en el Congreso de la República. Siento que todo esto es un juego de sombras. Como bien se dice muchísimo, el poder reside donde la gente cree que reside el poder. Entonces tienes que jugar a verte lo más poderoso posible. Pero yo tengo mis serias dudas de que el pacto de corruptos llegase a ese nivel de perfección que algunos analistas han dicho que estaba llegando ahora a principios de enero. Creo que les costó llegar a los 92 votos para votar una junta directiva. Creo que es muy difícil coordinar a unos diputados que no todos están involucrados en casos como Odebrecht y que tienen los incentivos también de estar mirando hacia el proceso electoral de 2019. Muy difícil siempre ha sido coordinarlos a todos. Y yo no tengo claro que el liderazgo esté tan fuerte. Claro, ahora, pero si es un factor Odebrecht en esta dinámica. Claro, porque todo golpe a la clase política depende, insisto, porque ahí hay que ver los nombres y ver si son importantes o no en la articulación de ahora. Pero todos estos golpes yo sí creo que destantean, hacen más difícil que se llegue a grandes consensos que se requieren para poder frenar los procesos que está planteando MP y CICIG, y parece que CICIG ya sacó la ametralladora y va a empezar a soltar, ya dijo la fiscal, 10 casos que seguramente caigan de aquí a abril, mayo. Son muchos casos, es una artillería brutal. Bueno, vamos a la pausa, regresamos. SF Valdizón. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Valdizón. ¿Qué está pasando en redes sociales? Lo mencionábamos en un bloque anteriormente que sí, han existido varios mensajes con una referencia de un edificio que adquirió el Ministerio Público, ubicado en la zona 5 por el Boulevard Asunción a un costo de 35 millones de quetzales. Y pues ha suscitado polémica también, algunos señalando a la gestión de Telma Aldana de opacidad en esa compra. Y tenemos que hablarlo, vamos a hablarlo. ¿Qué está pasando con esta compra de un edificio del Ministerio Público? 35 millones de quetzales, ¿se justifican? ¿Es una buena decisión del Ministerio o no? El Ministerio Público adquirir una propiedad y dejar de pagar alquileres. ¿Qué está pasando? ¿Y qué es lo que sí hay que fiscalizar siempre, como en toda compra que hace instituciones del Estado? Daniel. Es un poco absurdo que, sinceramente, que estemos hablando de esto. Te lo digo con total sinceridad y cariño, salvo que el mismo presidente lo intenta poner en agenda haciendo referencia. Hace referencia al mandatario de eso mismo también, ¿no? Como intentando soltarlo para que se hable, pero realmente esto es algo que surge de cuentas en Twitter de dudosa procedencia, que empiezan a mover de repente este tema cuando estamos hablando de un caso tan grande como Odebrecht, tan esperado como Odebrecht, y un personaje como Valdizón, que insisto, estaba destinado a ser presidente de este país hasta hace muy poquito. La información que tenemos, que yo creo que ahí hay un reto para los compañeros periodistas de Guatevisión, es que tiene todo el sentido que si tú tienes una institución que gasta 25 millones de quetzales en arrendamientos, pues puedas licitar un edificio. Y si ese edificio vale 35, pues hagan las cuentas. Si cada año te gastas 25 millones en arrendamientos y puedes reducir una parte de esos 25 millones y básicamente amortizas en unos años la compra de ese edificio, y el edificio ya se queda en tu propiedad. La información que se tiene hoy es que esa licitación sale en 2016, se hace todo el procedimiento, el Ministerio de Finanzas, que es el ejecutivo, avala eso, y que ese edificio, que es de 6 pisos, a mí me gustaría saber
que está en la zona 5, a los pies de un bulevar. Boulevard La Asunción, así del Boulevard La Asunción, es decir, que está relativamente bien conectado vialmente. Se le da un precio de 35 millones de quetzales. ¿Es mucho o es poco? Yo creo que va a depender mucho del dato de los metros cuadrados, pero ese dato no ha aparecido por lo menos en ningún lugar de prensa. Si no estamos hablando de un edificio grande y estamos hablando de un edificio con poquita, no sé, con solo un poquito más están hablando de un poquito más de 1000 metros cuadrados, obviamente es un robo absolutamente descarado. Pero bueno, ahí se tendría que hacer responsable el Ministerio de Finanzas de haber hecho esa clase de específicamente el Ministerio de Finanzas y por lo tanto Presidencia también, ¿verdad? Y es que lo que llama la atención es que los mensajes que emanan de algunos usuarios de Twitter, que como mencionaba Daniel, no son del todo claros, viene y lo repite y reafirma el presidente de la República, tratando de hacer alusión a eso. Desvía y lo menciona como para que se hable de eso, lo cual, insisto, es que es un poco contradictorio, porque si de facto sí lo evaluó el Ministerio de Finanzas, es el propio Ejecutivo el responsable de esa compra, o el Ejecutivo se tiene que hacer responsable de esa clase de compra, a no ser que ahora nos digamos que hay una especie de contubernio entre el Ministerio de Finanzas y el MP, que no parece, según las últimas noticias que hemos tenido, que eso sea el caso. Pero bueno, la cuestión yo creo que es un poquito distinta, hay que tomar un poco de distancia, y yo creo que tiene que ver con la estrategia desde el principio, desde, yo diría 2016, pero que se intensificó y ganó fuerza en 2017, de toda esta narrativa anti-CICIG que no plantea ninguna alternativa, sino que lo que intenta es ensuciar. Entonces, todo el mundo es chuco, todo el mundo. No es que Valdizón no sea chuco, no es que Tel Maldana también lo es. No es que Ángel González no sea un mentiroso, es que Guatevisión son unos faferos. No es, y estamos así constantemente. Entonces tienes al presidente sugiriendo que había una sobrevaloración de los libros de texto, supuestamente responsabilidad de una editorial de propiedad de Prensa Libre. Y por lo tanto hay que manchar, y como eso pasa, y como Sandoval, como sacó Álvaro Arzú el otro día, tuvo una plaza en el 94 presidencia, resulta que los que opinamos en Guatevisión somos unos faferos también. El punto es ensuciar a todo el mundo. ¿Para qué? Para que el más chuco se beneficie, porque no es capaz de decir yo no soy un ladrón. El intento es decir todos somos la misma porquería. Entonces eso es muy triste, la verdad, y es para mí una narrativa que tiene bajos vuelos, que llega un momento en que si a la ciudadanía no le das una alternativa, tu discurso se va a ir cayendo y se va a ir desgastando poco a poco. Pero esa es la intención es ser farrullero, la intención es tirar lodo por todos lados, ir a la rodilla, a la espinilla, a que duela, y algunos sinceramente no nos vamos a dejar. A ver, si bien en este tema de la polémica de este edificio hay puntos en donde creo que periodísticamente hay que ir contrastar la información, hay que preguntar a la Dirección de Catastro y Avalúo del Ministerio de Finanzas si el valor es correcto de 35 millones de quetzales. Hay que también ver las dimensiones del edificio y también si existe un ahorro real. Eso creo que son puntos válidos periodísticos que se pueden contrastar con una investigación. Sí, pero ¿por qué sale ahora? O sea, ¿por qué estás hablando de un tema tan importante ahora, y de repente nos tenemos que poner a hablar de un edificio te digo, que ha contratado? Es que no lo que me llama la atención es cómo esos mensajes que provienen de cuentas bastante irregulares vienen y lo repite el presidente en su mensaje. O sea, pareciera que hay una relación o concordancia de narrativas de querer, poner otro tema de discusión cuando, si bien es cierto, sí, esta investigación es importante. Ahí sería fácil para la investigación periodística.
es ver el metraje, es ir a ver la posición, es ir a ver la plusvalía, pero hablarle a 2, 3 empresas que te hagan la misma evaluación. Independientes, y ahí sale el precio, hombre, ahí se ve, entonces no sé. Pero yo quiero regresar a que 35 millones para Valdizón y asociados eran peanuts, eran el vuelto, ¿ya? Porque aquí están preguntando qué va a pasar con todos los que financiaron la campaña de Valdizón. Esos son datos que yo creo que son muy interesantes, ¿ya? ¿Qué pasó? Se están preguntando acerca del hermano, digamos, quién colectaba el dinero, cómo es que Batres repartía y cómo es que Machado. Entonces aquí vienen esas preguntas que yo creo que para nuestro sistema en general son las fundamentales, las que tenemos que hacer y las que tenemos que seguir investigando. Pero a mí se me parece una pregunta válida acerca de qué va a pasar con los financistas también de la misma campaña de Valdizón. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Y esto, ojalá el ¿cómo se llama? El colaborador eficaz pueda tener una, no sé si lista, no sé si un Excel, aunque sea. Un papel chuco. Un papelito chuco, porque la otra pregunta que hacen es el rol del papelito chuco. El papelito chuco, de hecho, no fue encontrado aquí, de hecho, el papelito chuco fue encontrado en Brasil, ¿verdad? Y viene a través de una investigación acerca de pago a asesores políticos. Mira, no es ni un pago directo, sino que es que uno de los intercambios es tener esto y tú vas a pagarme los asesores y estos me apoyan. De hecho, ahí está el nombre de los asesores y cuánto se tenía que dar. Incluso había uno para la campaña. Había uno para la campaña específicamente. Decía ese papelito chuco. Sí, el papelito chuco. Y estos papelitos chucos son los que han construido un caso enorme en 12 países de América Latina. ¿Ves? Hemos dado datos de esta danza de millones en dólares, pero para hacer un ejercicio, lo que recibió Valdizón, según la Fiscalía, 3 millones de dólares son 22 millones de quetzales. El señor Carlos Batres Gil recibiría 4.9 millones de dólares, que son 36.7 millones de quetzales. Y los 19 millones de dólares que repartió luego Sinibaldi son 142 millones de quetzales. ¿El total? Uf, voy a ver, ahorita te digo. Porque ahí tienes que sumar los de Valdizón. Los de Valdizón, los de Carlos Batres Gil y los de que recibe Sinibaldi y que Sinibaldi reparte. Y esto en teoría para repartir. Y esto es una cosita. ¡Ah, no! Si y esto es una coima, es una coima pequeña. Si este es un caso, yo por eso empecé con lo del reporte. Tampoco es pequeño. En la magnitud de otros negocios que tenían. Bueno, pero si lo miras sumando y sumando, ¿no? Es muy similar a TSQ. Y esto es como los partidos políticos estaban independizando del financiamiento tradicional, ¿no? Es a través de tener un acceso a capitales. Por eso Valdizón era tan independiente a los financistas tradicionales. Llegaba y decía, pues yo puedo agarrar la coima que me han dado de un sitio y lo que he conseguido por el listado geográfico y 2 cositas más, y te monto una campaña descomunal y no me haces falta tú. ¿Me quieres dar dinero? Dale, pero soy independiente de ti, ¿no? Entonces, en gran medida eso estaba haciendo fortalecerse de una manera completamente disfuncional y corrupta al poder político frente a otra clase de poder. Pero preguntan aquí que por qué, digamos, y por qué el capital tradicional no dijo nada. Capital tradicional se refieren a empresas que ya tienen muchos años de existir en Guatemala, porque Valdizón no las necesitó. No les fue a tocar la puerta. No, al contrario. Entiendo que la lógica era que algunos llegaban todavía medio a merodear por ahí. No, y esto ya que nos va a sacar ya Ben del programa porque estamos a punto de terminar. Si hay que decir algo que me parece que es muy relevante y que tenemos que hablar mucho más en los próximos días y yo diría en las próximas semanas de esto. Hubo un donde se le convenció por parte de un montón de actores, y el primero, el mismo Sinibaldi, intentó convencer a el empresariado de que él era el único freno a Valdizón. Por otro lado, estaba haciendo esta clase de acuerdos y le estaba pasando estos pistajales. Pero luego, cuando lo hacía, se iba a ciertos grupos y les decía: el cuco del Valdizón. Yo soy, miren este psicópata peligroso, yo soy el único. Obviamente esos grupos sabían que Sinibaldi no era ningún salto. Yo soy el único que puede frenar a este. Y tapándose la nariz, algunos tenían como cierta disponibilidad a ayudarle, vamos a decirlo así. Hay que hacer una reflexión y decir: nos engañaron. Claro. Nos tomó Sinibaldi el pelo. Bueno. Cada vez hay más evidencias de que estaba negociando en esos mismos momentos
por su abajo. alternancia. Y esa reflexión tiene que ser una reflexión crítica. Y está bien, todo el mundo se equivoca, pero esa reflexión crítica te puede hacer ver cosas que a lo mejor hoy no estás viendo, porque quién sabe, quizá hoy también haya ciertos Hoy grupos que están hablar, engañando también con ciertos miedos que son infundados. Hoy quien te llega a hablar puede que esté haciendo negocios con alguien más. Les tengo el dato. En total, la triangulación de estos daba 200 millones de quetzales. Bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Daniel Estuardo. A usted muchas gracias por su sintonía. No se vaya, viene Sin Reservas con Haroldo Sánchez. Feliz noche.